Y queremos saber, bueno, cuál es el rol de la Defensoría y cuál es, sobre todo, el posicionamiento frente a esta situación que se da con las facturas de la Empresa Provincial de Energía. Bueno, en principio hay que aclarar que esto es una delegación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. El rol de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe es controlar que los organismos públicos provinciales, ¿no es cierto?, actúen conforme a derecho y respetando los derechos propiamente dichos que tienen los ciudadanos. Entonces, nuestro rol como integrantes de la Defensoría del Pueblo es intervenir en caso de que un organismo público provincial, ¿no es cierto?, no dé respuesta ante un reclamo del ciudadano. Esa respuesta se dilate a lo largo del tiempo, en clara violación a los plazos reglamentarios que hay para las diferentes cuestiones, o incluso el organismo respondiendo cuando esa respuesta sea ilegal, antirreglamentaria o injusta y arbitraria. Ese básicamente es nuestro rol, de competencia de tipo nacional, controlando organismos públicos provinciales. Bien. Y en esta situación que se da en particular con la EPE y a partir de la llegada de la última factura, en la que la mayoría de los ciudadanos sienten afectado, sienten un incremento notable en el costo de la factura. Sí. Digamos, ¿cuál es la sugerencia, la recomendación de Defensoría del Pueblo? Mira, nosotros, si bien la Empresa Provincial de la Energía es una empresa provincial, lo que la gente tiene que tener en claro que la EPE, como Empresa Provincial de la Energía, no produce energía propia. Lo que hace la EPE como Empresa Provincial de la Energía es distribuir la energía, ¿no es cierto?, que le llega a través de una distribuidora de tipo nacional que es CAMESA. En todo este tema del aumento del tarifazo, es una medida que no se toma ni por parte de la EPE ni por parte de las autoridades provinciales, o sea, de la provincia de Santa Fe. Es una medida que se toma por parte del ministro Aranguren, que es el representante del Ministerio de Energía a nivel nacional. Obviamente con sus justificaciones y fundamentaciones y demás. Hoy por hoy, y ante diferentes planteos que se han hecho ante la justicia, es de público conocimiento que se emitió un fallo por el cual una jueza de la Nación anula el aumento de la tarifa con alcance nacional. Hasta hace unos días atrás, el trascendido público era que el gobierno nacional iba a cuestionar esa decisión judicial. Apelar. Finalmente el gobierno lo hizo. Entonces, hoy por hoy, la cuestión de la procedencia o improcedencia, justicia o injusticia en el aumento de la tarifa es una cuestión que está sometida a revisión judicial. Como el gobierno apeló, ¿no es cierto?, esta cuestión va a terminar siendo resuelta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y mientras tanto, cuando hay un fallo de una jueza, ¿no debe cumplirse de fallo mientras tanto? Lo que pasa es que el fallo no está firme. ¿Por qué? Porque ese fallo fue de una instancia judicial. ¿Qué significa que el fallo no está firme? Que todavía no fue confirmado por el último peldaño de la justicia, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que puede pasar ante esta apelación que hizo el gobierno nacional y que va a terminar siendo resuelta en la justicia? Pueden suceder dos cosas. Que finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación corrobore el fallo la decisión judicial de esta jueza que anuló la tarifa, y por ende vamos a seguir pagando la energía eléctrica que consumimos a valores de tarifa vigente a febrero del 2016. Eso sería caso, la empresa tendría que volver atrás. En ese caso... Eso es lo que dice el fallo. El fallo pide que el valor sea el de febrero. El de febrero, pero se está reviendo toda esa cuestión en la justicia. En caso en que la Corte confirme este fallo y anule el aumento de la tarifa, las empresas de energía, y en nuestro caso la EPE, tendrá que empezar a facturar a futuro el consumo de energía a tarifa vigente a febrero del 2016. Wow. Y en todos aquellos casos en donde ya se facturó el consumo de energía con el nuevo aumento de tarifa y la gente pagó como corresponde la tarifa,
Lo que corresponde hacer a la AEP es emitir una nota de crédito por la cual devuelva a la persona esa suma abonada en concepto de un aumento de tarifa que se anula. Por eso, desde febrero hasta acá, Laura, ya hubo 2 bimestres, sí, 2 pagos sí, de facturas. Sí. Tendría que devolverse el bimestre anterior y en el caso de los Exacto, de los que todo pagan. lo que se facturó después de que se dispuso el aumento de tarifa. Esa es una de las opciones. Ahora, hay que ser sinceros y realistas y decirle la verdad a la gente, que la otra opción es que la Corte Suprema de Justicia, luego de hacer una serie de actos o de analizar una serie de cuestiones, termine confirmando el aumento de la tarifa. Entonces, no solo que vamos a seguir pagando, en este caso, el consumo de energía con el aumento de la tarifa, sino que aquella gente que mientras toda esta situación se define, dejó de pagar la factura de la EPE, se va a ver en la obligación de tener que afrontar el pago de esa deuda en forma inmediata para evitar un corte en el suministro, que es una de las posibilidades. Entonces, hoy por hoy, quiero ser clara en esto, fue de público conocimiento, como ya lo he dicho, que el defensor del pueblo de la provincia, Lamberto, elevó un pedido de informe a la EPE para que esta empresa le comunique de qué manera se iba a posicionar frente a toda esta situación. Todavía desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe no se recibió una orden de trabajo para ver cómo nos tenemos que movilizar ante esta situación. Eso por un lado. Por el otro lado, la gente tiene que saber que en la medida de sus posibilidades tiene que pagar la factura. Tiene que pagar la factura para evitar que si en caso de que la Corte termine confirmando el aumento de tarifa, evitar verse con una deuda acumulada a lo largo de varios bimestres. No, también es cierto que bueno, están los vencimientos ahora y hay facturas de 3, 4, 5 mil pesos que realmente hay gente que no lo puede pagar. Por más que exista la voluntad de pago, se hace difícil. Sí, completamente. Más allá de que por así dan convenios. Sí, ¿no? Pero sí. bien el ciudadano puede plantear, bueno, a ver, espero que se expida la Corte y después pago lo que me vino, así sea considerado abusivo. Es otra de las opciones. Lo que pasa que en caso de acumular varias facturas, si la Corte se expide confirmando, digamos, el aumento de la tarifa, realmente sí, y el ciudadano se va a ver en una situación compleja porque obviamente la deuda se va agrandando. ¿Y la EPE puede proceder al corte mientras el fallo, digamos, no esté firme? No se sabe cómo va a actuar la EPE. No se sabe. La EPE no se sabe. La EPE, el último comunicado por parte de la cúpula de la EPE, que también fue de público conocimiento porque se publicó en diferentes periódicos y demás, es que pese a esta decisión judicial por el cual se anula la tarifa, a ellos les llegó la facturación de Camesa, que como dije anteriormente es la empresa que les distribuye la energía para que la EPE a su vez la distribuya a nivel provincial. Y esa facturación vino con el aumento de tarifa. Por ende, por una cuestión lógica acá también, la EPE traslada ese aumento de tarifa a los usuarios y consumidores del servicio. ¿En qué situación actúa la Defensoría del Pueblo técnicamente en defensa del ciudadano? Cuando hay una cuestión de consumo y no de tarifa, ¿ustedes no pueden decirle a la EPE, me parece que están abusando con esa tarifa? No, hasta tanto y cuanto la justicia no se expida. No se expida, porque aparte no, el abuso en la tarifa, o sea, no es una cuestión provincial. Claro, no es una cuestión provincial, digamos. Sí, también sucedió lo mismo con el tema del gas y también se está en instancia judicial eso. La tarifa no la fija la empresa provincial, o sea, se fija a través del ministerio que corresponde. Pero la emite la EPE la factura. Sí, pero porque, o sea, vos el tarifazo, como empresa provincial, lo recibís. Y se lo trasladás a la gente. Exactamente. Por eso, lo que debiera haber pasado quizás aquí es más político. Puede ser una decisión de tipo política. Más fuerte del gobierno de la provincia de Santa Fe al gobierno nacional
para que el gobierno de Santa Fe no tenga que comerse ahora la presión de la Sí, ciudadanía. depende de qué manera lo tome el gobierno Exacto. provincial. Puede ser un posicionamiento contra el gobierno nacional, puede ser subsidiando el consumo provincial, pero Exacto. eso, a ver, quiero que quede claro, son cuestiones netamente políticas En las que... ustedes no pueden defendernos de ninguna manera. Técnicamente de Esas son cuestiones Sí, en políticas, el tema del netamente. consumo. Nosotros como Defensoría, ¿cuál es nuestro rol? En principio, asesorar a la gente. Es decir, cualquier ciudadano que tiene cualquier tipo de duda con respecto al tarifazo o a la facturación del consumo de energía que ha utilizado o que la EPE le plasma en la factura, cualquier ciudadano puede acercarse a la delegación para recibir asesoramiento. Si cuando la persona se acerca, vemos que pese al aumento de la tarifa, puede llegar a existir una posible sobrefacturación. ¿En qué sentido? La persona afirma no tener bienes, artefactos eléctricos de gran consumo o tener lo mínimo indispensable que tiene en cualquier vivienda, pero le viene un consumo superior al de una vivienda familiar. Entonces se la asesora para que la persona haga ante la EPE, que es lo que corresponde, el reclamo planteando esta sobrefacturación, que el consumo facturado no se condice con el consumo real que hay en la propiedad. Entonces se le pide a la EPE que revea la situación y que refacture el periodo en el cual puede haber un error. Acá, Si la persona... puede acompañar la defensoría. La defensoría asesora, Bien. explica e incluso entrega un modelo de reclamo para que la persona presente en la EPE. Después hay que esperar la respuesta de la EPE. Si la respuesta de la EPE es contraria a la reglamentación y a la legislación, acreditando a la persona haber hecho en primer término este reclamo ante la EPE, se puede continuar con una vía de reclamo propia y a través de la Defensoría, ¿está? En donde la Defensoría oficia a la EPE y de respuestas y soluciones, obviamente. Ahora, está claro, Laura, que acá la discusión no está en el consumo, por más que haya algún desfasaje. Ay, sí, Puede mirá. haber. Acá está en el valor, Sí. en el valor de la energía. Ujú. Lo que se discute, incluso políticamente, desde el ciudadano, es que hubo un aumento que no fue gradual y que Claro. realmente complica el bolsillo de Sí. muchísimas familias. En realidad, el tema de la fijación de la tarifa es una decisión política, como lo fue, se decidió políticamente por parte del Poder Ejecutivo a través del ministro Aranguren. Como hubo cuestionamientos de diferentes tipos, esta cuestión la va a terminar resolviendo la justicia. Y lo que se puede cuestionar o criticar o incluso estar de acuerdo es en la implementación que el gobierno nacional hizo de esa medida. ¿Por qué? Es lo que hizo la jueza, en todo caso. Sí, y aparte la jueza además, cuestionó también el aumento de la tarifa, ¿no es cierto? Hay una cuestión adicional, pero pese al cuestionamiento del aumento de la tarifa o no, lo que se puede, como les decía, cuestionar o no cuestionar al gobierno es la implementación de la medida. ¿Y a qué hace referencia eso? Claramente, el gobierno tomó esta postura, decidió que era necesario este aumento de tarifa y lo hizo en forma brusca. ¿Qué significa eso? No hizo un aumento gradual o paulatino que le permita al ciudadano ir acomodándose a la nueva situación tarifaria. Pero vuelvo a repetir, son cuestiones netamente políticas, el gobierno nacional tendrá sus fundamentos o no, pero son decisiones de tipo político. ¿Y las audiencias públicas qué objetivo tienen, qué son y en este caso qué papel? Las audiencias públicas son obligatorias por la Ley de Defensa del Consumidor. Acá estamos en presencia de la prestación de un servicio público como es la energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que se analiza en una audiencia pública? La audiencia pública, perdón, se pide cada vez que vos vas a promover un aumento. Un aumento, sí. ¿De determinado porcentaje de aumento o cualquier aumento tiene que pasar por la audiencia pública? Depende cómo lo estipule el gobierno. Acá el aumento fue, digamos, fue importante y la audiencia pública no se celebró. Entonces, en este caso no se hizo. no se hizo, que es lo cuestionable, digamos, en el proceder del gobierno. ¿Por qué? Porque en una audiencia pública lo que se analiza, en este caso que es del servicio de energía eléctrica, es la justificación
o no justificación del aumento de la tarifa, qué respuesta se le va a dar a aquellos sectores de la sociedad que no pueden hacer frente a este aumento en la tarifa y demás. Entonces, es una de las posibilidades que puede plantearse, que cuando la Corte tome intervención en esta contienda judicial, digamos, le diga al gobierno, señores gobiernos, celebren la audiencia pública. Claro. ¿Está? Y puede después ser un elemento que juegue, digamos, al momento también. Sí, tranquilamente, exacto, la Corte. exacto. Además del dictamen que va a emitir la Procuradora General de la Nación, que es la doctora Gil Carbó, que es un dictamen que, si bien no es vinculante, no es obligatorio, es un elemento más de los cuales se van a valer los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como puede ser también la celebración de las audiencias públicas. Laura, hay esto más que nada por tu cuestión profesional, más allá de las facultades que tenés como defensoría del pueblo. ¿Hay alguna herramienta de la cual pueda agarrarse un ciudadano para reclamarle a un Estado frente a una tarifa que la considera un aumento? Sí, y de hecho se han utilizado, o sea, incluso dentro de la provincia de Santa Fe. ¿Puede iniciar una demanda, digamos? Sí, hay organismos de defensa del consumidor, que son los que tienen competencia directa para intervenir en este tipo de cuestiones. Hay organismos gubernamentales y asociaciones no gubernamentales, que tienen la potestad o el poder de hacer presentaciones judiciales representando a un conjunto de ciudadanos. Planteos de ese tipo hay en la provincia, todavía no han trascendido si tienen resolución o no, pero es una herramienta que está al alcance de cualquier ciudadano. Acá en nuestra ciudad no tenemos una agencia de defensa del consumidor propiamente dicha. De hecho, todos los reclamos de consumidor que hay en nuestra ciudad caen a esta delegación. Depende. Nosotros con la Agencia de Defensa del Consumidor, que depende de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, la Defensoría del Pueblo tiene firmado como una especie de un convenio de colaboración. Entonces, nuestra obligación como integrantes de la Defensoría del Pueblo es, ante un planteo de todo lo que hace a la defensa del consumidor, asesorar legalmente, acompañar a la persona en el reclamo que hace ante el comercio o la empresa que interviene, y en el supuesto caso de que la empresa o el comercio no dé una respuesta satisfactoria y acorde a la ley y al derecho, se prepara un expediente en esta delegación de la Defensoría del Pueblo, se remite a la Defensoría del Pueblo de Rosario, ¿no es cierto?, que es de la cual nosotros dependemos, y de ahí se traspola a la Agencia de Defensa del Consumidor. Eso es por la vía, digamos, administrativa y dentro de los organismos gubernamentales. También hay una serie de organismos o de asociaciones no gubernamentales. Tampoco tenemos en Totoras ninguna asociación de consumidores unidos o usuarios y consumidores unidos a nivel local, pero sí la hay, porque se creó ya hace poco más de un año, en Cañada de Gómez. Bueno, esa asociación, que es una asociación no gubernamental de consumidores y usuarios unidos, que está a cargo también de una abogada, acompaña al consumidor en este tipo de reclamos e incluso tienen potestades de hacer planteos judiciales, competencia que la Defensoría del Pueblo no tiene. O sea, nuestra competencia como Defensoría del Pueblo es de tipo administrativa, es hacer reclamos o asesorar a la persona para que haga reclamo ante el organismo de control pertinente, pero en forma extrajudicial, por fuera de la justicia. No podemos representar en la justicia a los ciudadanos, competencia que sí suelen tener algunos organismos de defensa del consumidor. Así que bueno, yo lo que aclaro siempre y quiero ser clara en esto, que ante cualquier duda la gente se acerque, que la Defensoría es una institución, digamos, que está al servicio de la comunidad, y que ante la duda la gente no se quede, que venga, se acerque y en la medida de nuestras posibilidades se la va a acompañar o asesorar al efecto para que haga valer sus derechos, siempre que sea justificado. ¿En qué días y horarios pueden venir?
La Defensoría funciona de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Funciona la mesa de entrada de la Defensoría, que está a cargo de la secretaria, que es la persona que se encarga de tener la primera entrevista con la persona para tomarle los datos personales y asignarle un turno. Y yo, particularmente, que soy la profesional que está a cargo de la Defensoría, estoy miércoles y viernes de 8 a 12. Por una cuestión de organización interna y para hacer valer el tiempo de las personas y que la espera no sea de horas, nos manejamos a través de este sistema de turnos. La persona viene, saca un turno y personalmente la atiendo yo el miércoles o viernes para el cual se le haya asignado el turno. Y habla personalmente conmigo y si hay que hacerle un modelo de reclamo, el modelo de reclamo se lo hago yo, la asesoro yo personalmente y en caso en que el reclamo no sea procedente, porque es injustificado, porque no hay un derecho vulnerado, se le dice la verdad a la persona. Se desestima Exacto. En este caso hablamos de la EPE, pero la Defensoría también atiende otras cuestiones. Por ejemplo, ¿podríamos así rápidamente enumerar en qué casos la gente puede venir a... Mira, en realidad más allá de la competencia que tiene esta Defensoría, que como dije, nosotros somos organismos de control de entes públicos estatales provinciales, EPE, API, municipalidades y comunas, Agencia Provincial de Seguridad Vial, todo lo que es el tema de defensa del consumidor por este convenio de colaboración que recientemente mencioné. Esa básicamente es nuestra competencia, además de nuestro deber de brindar asesoramiento integral a la persona que se acerca. Más allá de nuestra competencia, como nuestra ciudad es el único organismo público y gratuito que brinda un servicio a la comunidad en este sentido, digamos, acá la gente se acerca por todo tipo de reclamos, desde un inconveniente con la línea de telefonía fija, un inconveniente porque le empiezan a debitar de su cuenta bancaria un seguro de vida cuando no dio su consentimiento para ello. Entonces, más allá de nuestra competencia específica, abarcamos una serie innumerable de reclamos que aunque sea con el asesoramiento o con el indicarle a la persona de qué manera hacer el reclamo, en el 95% de los casos el problema se soluciona desde acá, digamos, gracias a ese acompañamiento. Y en el caso del Centro de Asistencia a la Víctima, sí, también me interesa saber, ¿de qué manera está funcionando y si reciben a personas que estén en situación de violencia familiar o violencia de género? Sí. En realidad el Centro de Asistencia a la Víctima ¿en qué consiste? Es un conjunto de profesionales que trabajan interdisciplinariamente. ¿Qué significa? Está integrado por las trabajadoras sociales de la Municipalidad de Totoras y por todo el gabinete psicopedagógico. Y además estoy yo como abogada y la doctora María Florencia Bracalenti, que es la asesora interna del Servicio de Coordinación Social de la Municipalidad de Totoras. Cuando se presenta un caso de violencia familiar, de abuso o cuestiones atinentes a menores, también en relación a violencia o un posible abuso sexual, normalmente el caso se plantea o acá en la Defensoría o a las trabajadoras sociales en el ámbito de la Municipalidad de Totoras. E inmediatamente cuando se requiere de un trabajo interdisciplinario, el caso se comenta, se realizan diferentes reuniones entre las profesionales, se hace todo el acompañamiento para que la persona presente la denuncia o pida una medida cautelar ante la justicia, se le da un ámbito de comprensión y de escucha, porque muchas veces la persona solamente viene a ser escuchada y no quiere tomar otro tipo de medidas a nivel de realizar una denuncia o hacer un planteo judicial. Que tiene este espacio, ¿no? Que es más privado, completamente privado. O menos concurrido, digamos. Y acá lo que yo siempre aclaro a la gente es la confidencialidad que hay del tema que se plantea en esta oficina. Entonces, la persona muchas veces se acerca acá a la delegación o a la delegación de la Defensoría o con las chicas en la municipalidad y solo lo que busca es ser oída.
y no tiene intenciones ni de realizar una denuncia ni de hacer un planteo judicial. Siempre se respeta la voluntad de la persona. En caso de que la persona necesite de determinada contención psicológica o de algunas reuniones con las psicólogas del equipo, se tramita eso y la persona también tiene ese tipo de contención. Si es necesario entrevistar a alguien o indagar un poco en la cuestión, también se indaga. El inconveniente es cuando el hecho de violencia sucede fuera de los horarios de atención, digamos, los horarios de atención tanto de defensoría como del servicio social, que en ese caso, digamos, ¿de qué manera podría depende de la situación en particular? O sea, tanto las trabajadoras sociales como yo como encargada de la Defensoría del Pueblo tenemos un celular con una línea municipal, digamos, que yo ante cualquier caso de violencia que se me ha presentado, siempre a la persona le di ese número de celular particular y le fui clara en el sentido de que puede llamarme en el momento en que lo necesite. Eso es importante. Que es importante. Se informa a la persona, obviamente, que es víctima de ¿Muchos violencia. casos hay, Laura? Mira, lo que va del año del 2016, la verdad que por lo menos acá en la Defensoría no se han acercado gran cantidad de casos. En la comisaría nos dicen que es muy importante el número de denuncias de violencia doméstica. Sí, y cada vez es mayor. Sí, es cierto que muchas veces la persona vaya a hacer la denuncia, pero no se acerca ni acá ni al gabinete municipal. Queda solamente en la órbita de la... El primer lugar de contacto es la comisaría, sí. digamos, Y normalmente... por esta cuestión de la guardia permanente. Exacto. Y normalmente cuando sucede un episodio de violencia fuera de los horarios en los que se trabaja a nivel municipal o incluso en los fines de semana, la persona normalmente la primera medida que toma es ir a la comisaría, pero por una cuestión de voluntad propia. Obviamente de la comisaría ante una denuncia de violencia se le da intervención al Ministerio Público de Acusación, la ex Fiscalía, como tradicionalmente se conoce, y si es necesario tomar una medida de tipo urgente, se hace por esa intervención de tipo judicial. ¿Qué sería una medida de tipo urgente? Por ejemplo, una prohibición de acercamiento, que el agresor no pueda acercarse, normalmente un radio inferior a los 200 metros, o una exclusión del hogar de la persona violenta y demás. Pero bueno, obviamente que siempre fuimos claros en el sentido de que cuando hay una situación de violencia compleja, estamos disponibles fuera del horario laboral. También hay que aclarar, porque esto muchas veces hay un malentendido en la sociedad, es que nosotros como equipo local no podemos tomar decisiones, como muchas veces la gente tiene malentendido, de ir y sacar al nene del foco de violencia. Hay organismos, ¿no es cierto?, judiciales y de tipo provincial, ¿no es cierto?, que son los que tienen que tomar la orden. Entonces, nuestra función muchas veces se agota haciendo las intervenciones locales, diferentes entrevistas, acompañando a la persona a hacer la denuncia si es que así lo desea, haciendo las entrevistas psicológicas y demás, y una vez que se prepara la causa y se eleva al organismo que corresponde, la medida la tiene que tomar del organismo y posteriormente es confirmado o no por la justicia. En el caso de que haga la denuncia, primero la policía, por allí, después puede venir la víctima aquí a cumplimentar otro trámite. Sí, pero sí puede venir a asesorarse, a saber cuáles son sus derechos. Exacto. Así tiene la posibilidad de hacer algún otro planteo judicial, como por ejemplo para pedir una prohibición de acercamiento, como recién lo mencioné, o una medida de exclusión de hogar, para asesorarse también sobre la posibilidad de reclamar o no el tema de los alimentos, porque muchas veces la violencia también es de tipo económica. Más allá del asesoramiento, y pese a haber hecho ya la denuncia y a intervenir el Ministerio Público de Acusación o el Juzgado de Familia o quien corresponda, la persona también puede acercarse a recibir contención, a tramitar entrevistas con las psicólogas del equipo,
y por un montón de cuestiones, o sea, o puede venir a asesorarse y a que uno la vaya asesorando y haciendo el acompañamiento extrajudicial de la causa que ya está en la justicia. No sé si se entiende. Sí, sí. A tu criterio sería importante contar con refugio o un lugar mientras esto sucede, digamos, mientras esto va sucediendo. Lo cierto es que hay víctimas que quedan, digamos, en situación muy vulnerable, donde no tienen lugar donde volver o donde ir o donde estar o donde permanecer mientras tanto, digamos, llega esta resolución de la justicia. Sí, eso se da te diría que en la mayoría de los casos. Muchas veces la persona que vaya a hacer la denuncia por ser víctima de violencia, después se ve expuesta u obligada a volver al mismo hogar donde cohabita con el agresor. Entonces, muchas veces la situación se complica porque no existen lugares, digamos, a nivel local o regional en donde uno pueda pasar esa noche, la persona puede pasar, exacto, hasta tanto y cuanto se pueda lograr la exclusión del hogar del violento y demás. Bueno, es una cosa que doctora se ha pedido en varias oportunidades, ¿no? ¿Qué contempla un refugio? ¿Quién lo debe atender? ¿Qué depende cómo se instrumente y depende de... Para albergar a una persona que es, en este caso... Acá, sinceramente, en Totoras el refugio no lo tenemos, pero ante situaciones extremas se le ha buscado la vuelta con diferente tipo de alternativa. Obviamente siempre se contempla las particularidades del caso, que eso netamente se encargan las chicas de la municipalidad, que son las trabajadoras sociales, obviamente a través de la consulta con el intendente o no. En el caso en que se cree un refugio, hay que ver si el refugio es municipal, provincial o nacional. Y depende a eso será la reglamentación a la cual se tiene que acoger, quién lo tiene que atender y demás. ¿Psicólogo? ¿Qué tipo de profesionales va a haber? El refugio básicamente es un techo en donde la persona puede pasar. Está más allá de eso, todo el equipo de psicólogos, en Totora ya lo tenemos, digamos, y hace años. Está el gabinete, exactamente. Hace años está. Un espacio físico donde una persona pueda dormir, pasar una noche, con condiciones, de infraestructura. Eso es lo que no hay. Refugio para personas víctimas de violencia es lo que no tenemos, pero te repito. El recurso humano sí está. El recurso humano está. Y aparte estamos en constante comunicación entre las diferentes profesionales del equipo. Familiares, amigos que puedan por ahí. Sí, es más, hemos tenido episodios en donde se ha acercado un vecino a plantear determinada situación y a través de un trabajo en equipo se ha llegado al punto de la cuestión y se han hecho las actuaciones necesarias y se ha dado intervención al organismo que corresponde para que posteriormente y después del plazo que ellos se toman termine tomando una medida. Lo que es importante destacar es que cuando se presenta un caso que requiere el trabajo conjunto y en equipo, desde todas las integrantes del Centro de Asistencia a la Víctima, que seríamos la delegación de la Defensoría del Pueblo y el equipo municipal, estamos en constante contacto, independientemente de que el caso se plantee acá o se plantee en el edificio municipal. O sea, si el caso se plantea en el edificio municipal y las chicas necesitan de mi intervención, automáticamente se comunican conmigo y los casos de violencia y de abusos para esta delegación son prioritarios. Es decir, que a lo mejor tengo toda la mañana ocupada con gente que ha sacado turnos por diferentes tipos de reclamos, pero si se me convoca por un episodio de violencia, se cancela todos los turnos e inmediatamente acudo a donde se me es requerida. Y la respuesta es exactamente la misma cuando el pedido de intervención es desde acá hacia las trabajadoras sociales de la municipalidad o el gabinete psicopedagógico. Esa es la modalidad de trabajo que tenemos. Habría que pensar en un lugar puro y exclusivamente para un refugio. Yo creo que sería lo mejor. Más allá que ante una situación de urgencia, las chicas, como dije hoy, las trabajadoras sociales resuelven la cuestión dentro de la medida de las posibilidades y los recursos que tenemos a nivel local, porque también hay una situación que es muy compleja y que muchas veces en este tema de violencias o de abusos de menores, en muchas ocasiones, y más allá del apoyo que tenemos a nivel municipal, quedamos muy solas. Muy solas, ¿por qué? Porque el Estado, a través de sus diferentes organismos, van delegando responsabilidades.
y la mayoría de los casos se termina resolviendo con los recursos humanos y económicos locales. Esa es la realidad. Pero bueno, dependerá de un montón de políticas públicas que se tendrán que implementar a lo largo de las diferentes cúpulas de gobierno, nacional, provincial y municipal, y que sean temas tomados como políticas públicas de Estado, lo que implica que independientemente del color político del gobierno de turno, se mantengan a lo largo del tiempo. Eso sería lo interesante. Laura, te agradezco este tiempo. No, por favor, un placer. Te pregunto si fueron muchas las personas que llegaron por este tema de la EPE. Mira, desde el miércoles, que esto fue como que entró en efervescencia, hasta el día de hoy recibí 3 consultas por cuestiones de EPE. Sí, tengo entendido, porque me lo informó la secretaria de mesa de entradas, que se ha acercado muchísima gente a pedir turno, pero al día de hoy, en lo que va de esta semana, solamente atendí 3 consultas. Creo que las consultas se van a incrementar a lo largo de la próxima semana. Y que podría haber también un carril de demandas en defensa del consumidor. Sí, tranquilamente. O a través de un abogado particular. O sea, siempre la persona tiene que tener claro que más allá de los organismos gubernamentales o no gubernamentales, siempre tiene la posibilidad de hacer la consulta con un abogado particular y a través de ese profesional hacer un planteo judicial. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.